un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del programa El Atrio de los Gentiles, programa que se difunde a través de Católica Radio los martes a las 3 de la tarde y a través de las redes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Soy Víctor García San Inocencio, comodero este espacio con la doctora Yaira Ortiz. Saludos, buenas tardes. Y me place esta tarde pues presentarles en primera instancia a nuestro invitado, a la sazón ponceño, hijo de esta señorial ciudad desde donde se transmite este programa, y un destacado puertorriqueño. Es el doctor Nelson Colón Tarrats, quien ha presidido durante más de 30 años, más o menos, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que en inglés llaman el Puerto Rico Community Foundation, que es una entidad, la primera de su tipo en el Caribe y América Latina, cuando se fundó inicialmente bajo y dentro de la visión de la doctora Ethel Ríos de Betancourt, en donde ha habido sucesivas generaciones de puertorriqueños que han estado trabajando por el desarrollo comunitario. Pues la primera fundación de esta naturaleza que se creó, digamos que en nuestra parte del mundo, caribeño y latinoamericano, para promover el desarrollo económico, social, educativo, en muchos renglones y particularmente desde la perspectiva y la base de las comunidades y de la enorme riqueza, a veces no reconocida, que existe en las comunidades. Me atrevo a adelantar que es quizás la riqueza más enorme que existe en el planeta y en cada país, al margen de que se valorice más o menos o no se valorice en absoluto. Nelson el doctor Colón Tarrats, ha dedicado una gran parte de su vida, por lo menos la mitad de su vida, a este tipo de trabajo perfecto que entronca precisamente con lo que ha sido y fue su formación, ¿verdad? Su formación académica, porque Nelson estudió un bachillerato en sociología en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, extraordinario lugar para estudiar, y además estudió antropología, van muy ligadas la sociología y la antropología, en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Eso le llaman SUNY, Binghamton. Y además hizo un doctorado en educación con énfasis en antropología. Vino todo eso como anillo al dedo para la actividad que desarrolla la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Así que le doy la bienvenida a nuestro querido invitado. Aclaro que es un amigo entrañable, con los sesgos que eso pueda introducir en la conversación. Y paso el batón enseguida a la comoderadora, doctora Yaira Ortiz, para que inicie la entrevista. Adelante.
Saludos, buenas tardes. Antes que todo, agradecerle al doctor Nelson Colón Tarrat que haya sacado de su tiempo para acompañarnos en el programa. Víctor introdujo gran parte de su labor y de su aportación a la comunidad puertorriqueña y al sector educativo. Así que podemos comenzar por ahí hablando de lo que es la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, cuál es su misión, qué es lo que pretende, cuáles son los logros que han alcanzado y también conocer, aparte de conocer más sobre la fundación, cuáles son los proyectos que le deparan para el futuro. Cómo no, muchas gracias, doctor Ortiz, y muchas gracias, Víctor. Realmente lo más que me gustó de tu presentación fue la última parte, presentarme como un amigo entrañable. Así que después de haber dicho eso, no hace falta más. El resto sobra, porque la amistad realmente la valoro muchísimo, es central. Presido la Fundación Comunitaria desde el año 2000, así que ya van 23 años. Y en ese momento revisamos la misión de la Fundación para enfocarla en el desarrollo de las capacidades en las comunidades para que logren su transformación. Y lo que queríamos realzar y recalcar en esa misión es que no se trata de que la fundación haga cosas, se trata de apoyar a las comunidades en su desarrollo para su autotransformación. Así que a eso nos hemos dedicado en los últimos 23 años. De forma más reciente hemos desarrollado un marco estratégico donde se ubica la fundación como un inversionista en lo que Víctor llamó la riqueza de las comunidades. Y esa riqueza la vemos en 6 renglones. Usualmente uno piensa cuando habla de riqueza en el aspecto financiero, y ese es uno. Innegablemente el aspecto financiero es uno, pero las comunidades también son ricas en su capital social, son ricas en sus relaciones internas fuertes, cohesivas, y son ricas también aquellos que pueden en su relación con organizaciones externas a la comunidad. Así que también hay un acervo ahí de gran capital, capital social. Un buen ejemplo es la península de Cantera, un buen ejemplo es el centro Sorisolina Ferré en la playa de Ponce. Pero las comunidades también son ricas en infraestructura. ¿Y qué quiere decir eso? En cada comunidad hay casas, en cada comunidad hay centros, en cada comunidad hay algún tipo de espacio para juego. Y eso es el capital físico de infraestructura, y curiosamente, cuando ese capital deja de ser comunitario para convertirse en capital privado, como ocurre en muchas ocasiones, las playas, los parques, pues se sustrae y se extrae parte del capital de la comunidad. Las comunidades son ricas también en su gente, en su capital humano. Y eso es extraordinario, reconocer eso, la gente en las comunidades como un activo y no como un pasivo o un liability, ¿verdad? Usualmente se presentan las comunidades como un pasivo, como un liability, como un elemento deficitario en las comunidades, porque depende del gobierno, porque hay que hacer acciones del Estado que sean remediativas, etc. No, las comunidades son, y la gente, un gran activo para este país. Y de igual forma, tú puedes ver
lo que alguna gente ha llamado el capital ambiental, las playas que hay en las comunidades que están cerca de ríos, las comunidades que están cerca de terrenos cultivables, las comunidades que están cerca de hermosas montañas, como lo son las que están en Cubuy, cerca del Yunque. Todo eso son activos comunitarios. Y finalmente, el activo ecológico, ¿verdad? Las comunidades también tienen un acervo impresionante de recursos, están cercanas a recursos, los ríos, donde se ubican. Así que el conjunto de esos 6 activos constituye el marco de acción de la Fundación Comunitaria. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Fundación se ubica como una entidad que canaliza fondos hacia organizaciones comunitarias, pero se ubica también como una entidad que convoca a las organizaciones comunitarias para esta acción de inversión en el capital comunitario. Y se ubica también como una organización que conecta a las organizaciones comunitarias. Así que, y un ejemplo más reciente de la conexión es lo que hemos apoyado en la red de acueductos comunitarios en Puerto Rico. Muy poca gente sabe que hay 248 comunidades en Puerto Rico que se suplen de agua, de sus cuerpos de agua, y que sus residentes son los administradores de esos acueductos. Así que la Fundación ha decidido no solo adiestrar a esos residentes y por lo tanto desarrollar el recurso humano que existe en esa comunidad, sino que ha decidido también que esos mismos residentes sean los que administren y eventualmente sean los dueños de esos acueductos. Así que hay un acervo extraordinario. Es una manera de reafirmar que si algún atisbo de cambio vemos en Puerto Rico, surge desde ahí, surge desde esa base comunitaria. Solamente tenemos que reconocer cuáles son sus áreas de capital colectivo, de capital comunitario, y hacer, en el caso de la Fundación, las inversiones que correspondan para que ese capital crezca y se desarrolle. Me paro ahí para darle espacio a las preguntas de ustedes. No, son 23 años los que usted lleva liderando este equipo de trabajo y todos estos proyectos, pero yo preveo que van a ser muchísimos más con el favor de Dios, porque hay mucha tarea en nuestros sectores comunitarios que necesitan tanto de la ubicación de estos fondos, de esas conexiones y de que se les ayude a adiestrar esa parte de que nosotros seamos el mismo recurso que defiende a nuestra comunidad, que seamos el mismo recurso que se apodera y se empodera de nuestra comunidad, es sumamente importante. Y a mí me gustaría que abundáramos de ese aspecto, cómo el aspecto del empoderamiento comunitario nos ayuda a resurgir como patria, como pueblo, y a defender lo que es nuestro, lo que tenemos, y también a asumir responsabilidad sobre nuestro espacio. Sí, eso, el concepto de empoderamiento es un concepto importante, pero es necesario imponernos el reto de qué quiere decir empoderar, qué quiere decir. En el caso de la Fundación, usamos un enfoque que también lo hemos desarrollado dentro de la Fundación y lo hemos llamado acceso, tenencia y manejo, la ATM. El enfoque ATM. ¿Y qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que una función inicial de la Fundación en las comunidades es que las comunidades tengan acceso
a sus recursos de vida. Y entonces ahí llegamos a las comunidades solares y llegamos a el agua. Es un asunto de cómo logramos que el acceso no tenga a recursos de vida, como es la electricidad y como es el agua, no tenga impedimentos porque vives en una comunidad aislada, porque vives en una comunidad que se le han extraído sus recursos. ¿Cómo hacemos para que eso no tenga impedimento? Así que para la Fundación, ese primer tema de la ATM es fundamental. El segundo tema tiene que ver con cómo logramos que estos recursos, el dueño sea la comunidad misma. Y voy a dar un ejemplo, pero cubre los tres más tarde. Y entonces, pero no solo es ser dueño, es cómo te conviertes en buen administrador, cómo te conviertes en buen mayordomo de esos recursos para el bien común. Así que el ejemplo que les comparto es el ejemplo del acceso a la energía en Puerto Rico. En el primer plan que se hizo en Puerto Rico, y posiblemente eso está ahí, se llamaba Build Back Better, ese plan. En ese primer plan, por diseño, quedaban 200,000 personas sin acceso a la electricidad en comunidades aisladas en Puerto Rico. Creo que esa realidad no ha cambiado, lo vimos en Fiona. Así que, ¿cómo creamos acceso democrático a la energía eléctrica? La Fundación ha comenzado a trabajar y a invertir en comunidades y hemos manejado distintos modelos. En Toro Negro, que fue la primera comunidad solar en que los mismos residentes son los dueños. Gracias, doctora. En que los mismos residentes son los dueños, pues se ha capacitado a la comunidad para que sean buenos regentes de esa comunidad solar. Y de igual forma estamos haciendo ese trabajo con los acueductos comunitarios. Es decir, que se trata no solo de tener acceso, se trata de desarrollar también un sentido de que nos pertenece, de ownership, como dicen en inglés, de tenencia. Y se trata también de conocer los aspectos técnicos de manejo de esos recursos, como es el sol, la energía eléctrica generada por el sol, y como lo es los acueductos comunitarios. Así que esos son, doctora Ortiz, dos ejemplos recientes de cómo se empodera una comunidad de manera concreta para que tenga acceso, tenencia y manejo de esos recursos. Son ejemplos recientes y pertinentes porque la situación de energía eléctrica en la isla requiere de alternativas nuevas y que ayude a las comunidades a vencer los obstáculos que se están viviendo en la infraestructura relacionada a esa área. Se nos acabó el primer segmento, hablábamos fuera de las ondas radiales, que se nos iba rápido el tiempo y este es el mejor ejemplo. Cuanto mejor se está poniendo la conversación, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en breve a El Atrio de los Gentiles, por aquí por Católica Radio. Historias de Gentiles, la voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda, El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles. Y hoy hemos tenido el privilegio, hemos estado conversando la primera parte y la próxima segunda mitad del programa también con el doctor Nelson Colón Tarrats, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico desde hace 23 años y de una entidad que es puntal y uno también diría que espina dorsal, no solamente por el espacio que ha ocupado en el tiempo, sino por las actividades que ha desarrollado en favor del desarrollo de Puerto Rico, educativo, comunitario,
Y estuvimos conversando con el doctor Colón Tarrats, la primera parte del programa, sobre lo que es y ha sido la fundación y algunos de sus proyectos, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, y algunos de sus proyectos recientes que han trabajado el tema de desarrollo comunitario dentro de la vertiente del empoderamiento en materia de asuntos esenciales como son los servicios de agua y electricidad. Poder que es tenencia, pero también es acceso para tener tenencia y para tener un buen manejo de esos recursos, lo que él habló sobre el ATM. A mí me gustaría irme a un arco un poquito más ancho, que tiene que ver con lo difícil que puede ser este trabajo y a veces contracorriente. Que no es meramente nadar contra la corriente, a veces es tener la corriente en contra. Son dos cosas distintas. Y particularmente por los signos de estos tiempos, ¿verdad? Esta es la época del arrasamiento neoliberal. Esta es la época en donde, por alguna razón, generalmente detrás de ese impulso incontenible de algunos por la avaricia, se abandona y se descarta al prójimo, por muchas entidades. También se descuida la casa común. Y entonces de repente nos encontramos efectos devastadores sobre lo que es la convivencia, sobre lo que es el bien común, sobre lo que es la verdadera empatía por los seres humanos, por nuestro prójimo, por la gente que vive con nosotros y alrededor de nosotros. Y pues lamentablemente el descarte que se cultiva sistemáticamente. Más la destrucción que se hace de los recursos que, como tantas veces se ha dicho, son prestados y pertenecen a las generaciones futuras. Yo veo a la comunidad, para efectos de este planteamiento y pregunta, como el centro mismo de lo que es posible hacer para revertir esas duras tendencias que se han marcado tanto, no solamente en Puerto Rico, en el mundo, particularmente durante el pasado medio siglo y particularmente en las últimas décadas. Y entonces ese abanico, ese arco es un poco más ancho y nos lleva a reformulaciones diferentes. La fundación evidentemente muta y se reinventa y ha hecho de estos enfoques, pero me gustaría que el doctor Tarrats nos hablase también de qué otros enfoques y qué otros focos se están trabajando. Sí, interesantemente, después de los huracanes Fiona, el más reciente, María, la fundación decidió apoyar los centros comunitarios de salud, le dicen los 330. Y esos centros 330, hay 68 alrededor de Puerto Rico, con un sinnúmero de subclínicas. Y cómo apoyamos centros de salud desde la fundación, no teniendo dentro de la fundación ningún tipo de expertise. Lo que nos propusieron las clínicas fue, vamos a mantener los salones de urgencia operando. Así que la fundación lo que hace es que invierte en carromatos que tenían placas solares, que se movían,
alrededor de Puerto Rico, e invierte en sistemas solares que le den energía continua a esas clínicas de salud. Es una manera indirecta, pero ahora con Fiona se probó que es una herramienta, pero extraordinaria para que esas clínicas puedan seguir operando y que la gente no muera de falta de acceso a la salud. Pero también la Fundación tiene otras herramientas para apoyar el crecimiento del capital comunitario. Pues la columna de centro de capital comunitario es el capital humano, la gente. Así que la Fundación tiene un amplísimo programa de becas para distintos propósitos, provisto por donantes de distintos lugares y corporaciones de distintos lugares. Así que esa es una manera y un enfoque distinto que es el desarrollo individual. Pero lo importante de lo que estamos hablando, Víctor, es que la Fundación no piensa que el desarrollo individual únicamente es una varita mágica que te lo resuelve todo. La Fundación piensa que ese desarrollo individual, como en cualquier otro sector en el planeta, en las sociedades desarrolladas y en las que no, ese desarrollo individual está apuntalado por otras interconexiones. Pues. Tú te desarrollas mejor, te educas mejor si tienes una buena vivienda. Te educas mejor si tu ambiente no está contaminado. Te educas mejor si tienes acceso y disfrute a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Así que en su conjunto, la Fundación apoya el capital humano, pero a su vez lo ve interconectado con estas otras áreas de desarrollo en las comunidades. La Fundación también, alguna gente se preguntará, ¿y ese capital, ese dinero que usa la Fundación, de dónde sale? Pues sale de distintas fuentes. Sale de personas individuales que establecen su fondo en la Fundación. Sale de corporaciones que establecen fondos en la Fundación. Sale también de propuestas aprobadas por el gobierno federal, que la Fundación entonces sirve como ejecutor de esas propuestas. Quiere decir que esta diversidad de fuentes también nos habla de esa otra área de trabajo de la Fundación que tiene que ver con la obtención de fondos. Y en esa línea, lo último que quiero decir es que la Fundación parte de la premisa del caudal colectivo y se aleja de la premisa que tenemos que funcionar desde la precariedad para atender los problemas urgentes de Puerto Rico. Así que eso es un cambio de enfoque, eso es un cambio de lente. Estas cosas no hay que hacerlas desde un espacio de insuficiencia financiera. Estas cosas se pueden hacer desde un espacio donde haya suficiencia para abordar la tarea de cambio y transformación social. Así que la Fundación tiene distintas herramientas a su disposición y las ponemos en práctica. Excelente, muchísimas gracias. Si una comunidad se viera en la oportunidad, ¿cómo se da ese acercamiento a las comunidades? ¿Lo hace la Fundación o ese acercamiento lo puede hacer directamente la comunidad a la Fundación? Va en las dos vías y el interlocutor es una corporación sin fines de lucro. Realmente con quien la Fundación interactúa no es directamente con X número de residentes en una comunidad, sino que interactúa con una corporación sin fines de lucro que le da servicio a esa comunidad. Así que puede ocurrir porque la Fundación convoca, que es una de las funciones que hablaba anteriormente, o puede ocurrir también porque
una organización sin fines de lucro se acerca a la fundación con interés y deseo de un trabajo de acción y transformación social. Por lo tanto, la comunidad debe organizarse entonces como una corporación sin fines de lucro para poder recibir todo el adiestramiento, toda la ubicación de fondos y todas esas conexiones que se pueden recibir a través de la fundación. Sí, lo que ha resultado más efectivo es cuando las comunidades se conectan con organizaciones sin fines de lucro. Crear una corporación sin fines de lucro no es una cosa fácil. Y organizar la gente para corporaciones sin fines de lucro no es fácil. Así que asociarse con organizaciones existentes como el Centro Sorisolina Ferre, vuelvo y lo menciono, es una vía más rápida, es una vía de que esa comunidad pueda organizarse para su transformación. Por ahí mismo iba entonces dirigida a mi próxima pregunta, era si la comunidad ayudaba en esos procesos de incorporación de las comunidades. Perdí la pregunta, que si la fundación, si la comunidad, por eso mismo, porque como son tan engorrosos, sí, tan técnicos también los procesos de incorporación, pues entonces si la misma fundación tenía esa asistencia legal y esas ayudas para que la comunidad que quisiera incorporarse, pero más o menos ahí la comentó Víctor. ¿Ibas a hacer un comentario? Bueno, realmente estamos tan metidos en materia que sería bueno, Nelson, que aprovecháramos que esto se difunda y se repite. Doctor Parrats, que en algún sitio nos diesen los números de la fundación, etcétera. Número uno. Y número dos, que nos hablases del significado que tiene en este momento de precariedad en el país por distintas razones, de que existan organizaciones comunitarias fuertes y entidades como la Fundación que las apoyen, que apoyen ese fortalecimiento. Sí, comienzo por lo último, ¿verdad? Mira, hay muchas lecciones que se derivan de los huracanes Fiona, María, pero una principalísima es que el primer socorrista en una situación de emergencia son las organizaciones comunitarias en su comunidad. Eso sin lugar a duda, o sea, por experiencia directa, cuando han pasado 1, 2, 3, como en el caso de María, hasta 8 meses, comunidades sin servicio de agua, sin servicio de luz, pues esa organización comunitaria es quien está ahí presta a proveer agua, luz, comida. Así que ese concepto del socorrista comunitario es fundamental, es medular, sobre todo, como bien señala Víctor, en este momento de precariedad. Hay que recordar lo siguiente para aquellos que les gusta jugar con los números. Proveer un servicio de salud a una comunidad, a una organización comunitaria de salud por cada dólar que la organización invierte, le cuesta al gobierno $7, $10 adicionales en servicio de salud. 10 adicionales. Quiere decir que la comunidad, y no es que el servicio sea más barato, sencillamente por distintos mecanismos, la comunidad logra activar otros recursos que no están privatizados, trabajo voluntario, logra activar apoyo de los vecinos, logra activar otras fuentes de fondos y entonces te cubre esa brecha entre el dólar que le costaría a la organización comunitaria y los 7 o 10 dólares que le costaría al gobierno dar ese mismo servicio. Así que si vemos a las organizaciones comunitarias como ese socorrista permanente enclavado en las comunidades, el reconocer ese rol nos daría
una perspectiva distinta y una experiencia distinta de lo que nace, la energía de transformación que nace desde la base de las comunidades. Yo creo... Adelante, doctora. No. Iba a decir que quizás, ¿qué? No, que quizás una respuesta muy larga para la pregunta, pero es que son procesos muy complejos. Sí, y yo pienso que en el momento histórico en el que vivimos, debemos también educar a nuestras comunidades de que no todas las respuestas, no todas las soluciones nos las tienen que dar. En muchas ocasiones, el crearlas y el que surjan de la misma comunidad da un sentido de pertenencia, pero también ayuda a solucionar muchos problemas sociales. Y yendo por esa línea de los problemas sociales, sí me gustaría pues darle un giro, un pequeño giro en el poco tiempo que nos queda de conversación sobre su preparación académica. Le hablaba fuera de los micrófonos que hay una estigmatización sobre el estudio de las ciencias sociales, básicamente en cuanto a que no vas a encontrar trabajo, no va a haber salario, no te vas a poder mantener, y muchos jóvenes se ven desanimados a estudiar algunas ciencias sociales, especialmente antropología. Son muy pocos los antropólogos puertorriqueños que vemos en nuestras comunidades, así que ¿qué usted le diría a esos jóvenes que están considerando las ciencias sociales y en especial la antropología como una posible carrera o como una posible profesión? Varias cosas podría compartir. Una, partiendo de mi propia experiencia, ¿verdad? Como persona formada en sociología, antropología y educación, yo nunca he enfrentado dificultades de empleo, pero eso tiene sus particularidades, ¿verdad? Así que mi invitación a los estudiantes es, y a facultativos también, es mirar a las ciencias sociales y a la antropología en particular como herramientas de conocimiento para el cambio. Si uno mira las ciencias sociales únicamente como herramientas informativas, pues se va a quedar corto. Pero si uno las piensa como herramientas para el cambio, te da muchísimo más millaje. Segundo, de la manera que la Fundación se ha acercado a los distintos retos y desastres que enfrentamos en Puerto Rico, es a través de un marco estratégico. Las ciencias sociales es una de las disciplinas que nos ayuda a pensar estratégicamente en cuanto a lo que sería el desarrollo comunitario, en cuanto a lo que sería una aproximación de reingeniería comunitaria. Pensemos en ese concepto, en el concepto de reingeniar comunidades. Y ese concepto reconoce que lo que está en estado de precariedad no tiene que ser así. Alguien lo diseñó así y a alguna gente les toca vivir ahí y vivir así. Así que ver las ciencias sociales también como una herramienta para el reingenio social es sacarle el mayor millaje y mayor partido de a lo que estas disciplinas pueden, o al cual estas disciplinas pueden ofrecer. Hay mucha gasolina ahí para que ese vehículo pueda caminar, pero hay que aproximarse con mucha creatividad, salirse de los confines tradicionales. Por ejemplo, una de las trampas es pensar que son disciplinas cuya única desembocadura es la academia. La academia no puede acomodar tanta gente. Así que uno tiene que preguntarse si hay otros espacios en la vida, como espacios de emprender, de iniciar tu propia gestión de empleo para ti y para los demás. Hay otros espacios en la vida que te permitirían desarrollarte como persona, como ser humano. Así que para mí,
Y yo pienso con esto, con relativa regularidad, las herramientas que me ha dado la sociología, la antropología y la educación para hacer el trabajo que yo hago, y son muchas. Doctor, querido amigo ponceño, dan ganas de tener 3 programas más para hablar de temas tales como el de la identidad y el apoderamiento y el sentido de pertenencia, más que propietario. Usted es ponceño y uno nota en los ponceños y en Ponce cómo ese arraigo juega un papel importante, ¿verdad? Frente al desarraigo. Igual que los temas de lo que es centrífugo y de lo que realmente se asienta sobre la tierra. Pero eso tendrá que ser en otro programa, así que le vamos a extender la invitación para que esté con nosotros en alguna otra vuelta u ocasión. Agradecemos profundamente que haya podido compartir con nosotros en este espacio del Atrio de los Gentiles. Le deseamos lo mejor a usted y a la Fundación. Solo quiero que antes de darle las gracias, como lo estoy haciendo, diga el teléfono de la Fundación, porque aquí hay muchos escuchas que estoy seguro a lo mejor o tendrán interés de participar y ayudar o de relacionarse con la Fundación. Claro que sí. La Fundación se consigue en todas las plataformas sociales. Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Así que eso es una manera. El teléfono es 721-1037. 787-721-1037. Con solo poner el nombre Fundación Comunitaria de Puerto Rico en español, ya levanta las distintas, los medios sociales. Que no se confunda con otras fundaciones que usan un nombre similar en inglés, porque eso pertenece a otra tradición, a otra manera de pensar sobre el desarrollo comunitario. Esta fundación es de la gente para la gente. Así que nos consiguen en todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram, en todas las plataformas sociales. Y nos consiguen también a través del teléfono o en la página web www.fcpr.org www.fcpr.org. Así que es fácil conseguirlo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a la doctora Ortiz por la comoderación y será hasta la semana próxima. Muy agradecido a todos. Muy buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.